Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Ok, perfecto. Bueno, pues arrancamos. Comentar acerca de las variables disponibles que se tienen en el sistema Damon. Quizá es uno de los temas más polémicos dentro de los usuarios del sistema Damon, ya que se tienen 3 prescripciones de torque disponibles. Y esto en muchas ocasiones puede confundir al usuario en saber cómo seleccionar adecuadamente o el torque que más pudiera favorecer a los buenos resultados en sus tratamientos. De antemano, a mí siempre me ha gustado comentar que no se le tenga miedo a escoger alguna de las prescripciones de torque disponibles en el sistema Damon, ya que no se convierte en un error, simple y sencillamente, bueno, si finalmente nosotros decidimos cambiar ese valor de torque, podemos hacer ciertos ajustes en los alambres, cambiar un bracket, etcétera. Existen diferentes situaciones que pudieran ayudarnos a compensar que no se hubiera seleccionado adecuadamente, pero por favor que no se preocupen en que si escogieron o no bien el torque correcto. Muy bien. Recordar que el torque se maneja con valores positivos para la zona anterior, es decir, la corona hacia vestibular, la raíz hacia palatino, y en la zona posterior manejamos un torque negativo, la corona hacia palatino, la raíz hacia vestibular o abucal. El torque lo podemos conseguir ya sea a través del mismo bracket con torque expresado en la ranura o en la base con auxiliares de arcos pretorqueados, y también lo podemos conseguir a través de hacer dobleces en el alambre, como lo podemos ver aquí a nivel del incisivo central superior izquierdo o número 21, se aprecia aquí cómo está el doblez. Entonces, hay muchas formas de poderlo conseguir con auxiliares, con arcos, con bracket. ¿Por qué es importante el control del torque? El torque es muy importante ya que nos permite mantener las guías adecuadas en las oclusiones funcionales, sobre todo en la parte anterior para tener una guía anterior y en la parte posterior para evitar las interferencias. Cuando se pierde el torque por una falta de control adecuado en un tratamiento, esto es lo que nos puede suceder: utilización de fuerzas excesivas, arcos redondos donde no se tiene compensado ningún tipo de inclinación, torques estándar, es decir, se nos complica el caso cuando no tenemos ese control. Dentro del sistema Damon, uno de los puntos importantes es que existe un cierto juego entre el arco de alambre y el slot del bracket. Ese juego nos va a ayudar al momento de ir sentando los dientes en la oclusión. Esto significa lo siguiente: nosotros utilizamos un slot 22 por 27, donde podemos ver que el arco más grande que utilizamos en la etapa de trabajo, que es un 19 por 25, ya sea de acero inoxidable o de TMA o beta titanio,
tendrá cierta movilidad dentro de esa ranura o el slot del bracket. Esto no debe convertirse en un problema pensando en que lo vamos a perder, ese torque expresado en el bracket. Más adelante vamos a ver clínicamente cómo lo podemos utilizar. Entonces ese juego entre el arco y la ranura del bracket nos permite que existe esa libertad de movimiento para que los dientes vayan ensamblando y acoplando. Son aproximadamente 10 grados y medio los que habría de juego entre el slot del bracket y el arco de alambre. Es esta zona que estamos marcando ahorita aquí con el cursor. Ese juego de 10.5 grados nos permitirá que en un momento dado se sienten fisiológicamente mejor las oclusiones. En un arco 19 por 25, el juego que tenemos es de 10.5 grados, el valor de torque que se puede disminuir. Cuando hablamos de torque, hay que recordar que la angulación de la corona cambia con el movimiento radicular hacia palatal. Particularmente esto es lo que normalmente entendemos por torque, pero también debemos recordar que la raíz en algunas ocasiones necesitamos que vaya hacia vestibular cuando falta ese festoneado radicular, cuando tenemos que mejorar la arquitectura gingival. Muy bien, dentro del sistema Damon existen 4 etapas. La primera, que es alineación y nivelado, y su objetivo es corregir hasta el 90% de las rotaciones, y lo conseguimos con alambres redondos. A partir de la segunda etapa se utilizan arcos de cobre, níquel, titanio, igual que en la primera, es decir, arcos muy resilientes, con alta memoria, y son arcos rectangulares. Y en esta segunda fase del sistema Damon, uno de los objetivos es comenzar con el control de torque, es decir, comenzar con un control del torque desde etapas tempranas del tratamiento. Una de las grandes preguntas que siempre se dieron cuando salió el sistema Damon es que si efectivamente se podía dar el torque. Como ustedes pueden apreciar aquí en este lateral superior izquierdo, se observa una falta de arquitectura gingival, es decir, falta el festoneado radicular. Se ve una corona clínica corta, pareciera que la encía está inflamada en este nivel, cuando en realidad lo que tenemos aquí es un exceso de torque positivo, es decir, la raíz está muy hacia palatino. Una vez corregido el caso, es decir, colocamos un torque negativo en este lateral y pudimos mejorar la arquitectura gingival. Vean ustedes la longitud de la corona y cómo se puede apreciar un poco mejor ya la arquitectura gingival a nivel del festoneado radicular. Es decir, estos son situaciones clínicas que podemos detectar inmediatamente cuando está haciendo falta ese torque. En muchas ocasiones se pueden confundir y pensar en hacer alargamientos de corona, gingivectomías, cuando en realidad la encía está sana. O sea, aquí hay una encía sana, lo que tenía era una falta de presencia de la raíz hacia vestibular. El torque también lo podemos dar en la arcada inferior, tanto como en la arcada superior. Esto puede presentarse con frecuencia, es decir, los incisivos en su etapa de alineación pierden la posición radicular, pero posteriormente podemos recuperar esa posición radicular. En un caso de una recidiva ortodóntica con un problema periodontal severo, utilizamos diversas prescripciones de torque en el mismo paciente, y este es el resultado, un posicionamiento radicular adecuado con cada uno de los dientes, en el cual podemos ver que todos están alineados perfectamente. Recordar que en el sistema de Damon uno de sus fundamentos es la filosofía de una adaptación transversal del arco, es decir, las arcadas están colapsadas, eso es lo que provoca principalmente la falta de espacio para el alineamiento dental. Entonces, cuando utilizamos un sistema de adaptación transversal o expansión, si así lo quisieran llamar, aunque no es lo correcto en el sistema Damon, lo que podemos observar es que las cúspides palatinas de las arcadas superiores caen, es decir, aquí habrá interferencias y contactos prematuros. Por eso es importante conocer los elementos que estamos utilizando para poder trabajar. Es decir, si yo estoy trabajando con brackets del sistema Damon, utilizando un cierto sistema de torques en la zona anterior, también debería hacerlo en la zona posterior, ya que existe una explicación y un fundamento filosófico y técnico clínico para poder utilizar el sistema completo. Es decir, no tienen que ser utilizados nada más los brackets de premolar a premolar y los tubos de los que sea. Muy bien, el primer molar superior tiene menos 18 grados. Eso significa que en la primera fase de tratamiento, muy posiblemente al verticalizarse esta corona, la cúspide palatina va a tener un contacto prematuro. Sin embargo, a partir de la segunda etapa de tratamiento, la idea es que esa cúspide palatina
comience a tomar su posición a través de un torque negativo para evitar esas interferencias. En los molares inferiores tenemos un alto valor de torque que son menos 28 grados. ¿Y esto qué significa? Si consideramos a donde está apuntando esta flecha verde como una cúspide vestibular funcional en la arcada inferior, al momento que se hace esa adaptación transversal o se expande la arcada inferior, la posición de esta cúspide queda fuera de oclusión, es decir, se aumenta el torque. Pero como tenemos 28 grados negativos en el tubo que vamos a colocar, a partir de la segunda etapa, esa cúspide vestibular regresa a posición entrando a una oclusión funcional, es decir, la cúspide funcional en los inferiores, todos lo sabemos y lo recordamos, son las cúspides vestibulares. Primera etapa de tratamiento, verticalización de las coronas, posiblemente contactos prematuros, y a partir de la segunda etapa, donde comienza el control de torque, y en la tercera etapa con arcos pesados de trabajo, 19 por 25 de acero, es cuando se expresa esa mayor cantidad de torsión en los segmentos, tanto anteriores como posteriores, para lograr una mejor oclusión funcional. Veamos un punto importante con los casos clínicos. A veces nosotros tenemos mucha prisa por terminar nuestros casos y no nos aseguramos de que efectivamente se estén cumpliendo las metas tanto funcionales como estéticas. Principalmente muchas veces nos basamos únicamente en la cuestión estética y dejamos de lado la cuestión funcional. Muy bien, este es un caso donde estamos trabajando ya con un arco determinado, ya estamos trabajando con un arco de TMA 19 por 25. Y si ustedes pueden apreciar, pues la oclusión parece ya aceptable, ligeras modificaciones que hubiera que hacer ya para que terminen de acomodarse perfectamente bien los dientes. Sin embargo, un servidor siempre trata de hacer una valoración de tipo funcional. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de una manipulación mandibular y a través de la toma de un registro en articulador semiajustable. Entonces, en muchas ocasiones dentro de mi práctica privada he podido comprobar lo que tantas veces por ahí nos comentan en las conferencias. Lo que ves en muchas ocasiones no es lo que tienes. ¿Por qué razón? Ustedes pueden ver en la foto clínica cómo está aquí todo el acople, toda la oclusión bien asentada. Sin embargo, al momento de llevar al paciente a una céntrica, estamos detectando que existen interferencias a nivel de las cúspides palatinas en la arcada superior, es decir, en las cúspides no funcionales. Recordar que el torque es negativo y progresivo hacia la zona posterior, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Es decir, las cúspides palatinas tendrían que correr más hacia palatino para evitar esta interferencia. En realidad pudiera confundirse también con un overjet excesivo posterior, pero vamos a ver qué es lo que sucede cuando le permitimos a esos arcos que hagan su trabajo. Es decir, cuando le damos la oportunidad a que el sistema trabaje con y para nosotros. Vemos del lado izquierdo también cómo se aprecian perfectamente aquí los contactos, sobre todo a nivel de los premolares, nos están causando una interferencia y un desplazamiento mandibular. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí hay un seguimiento. Estos son 6 a 7 semanas después de haber utilizado el arco, es decir, de dejarlo únicamente trabajar sin integrar dobleces en el alambre, simple y sencillamente dejando que la misma oclusión, que la misma fisiología del movimiento dental nos ayude y nos auxilie. ¿Para qué? Para conseguir mejores resultados. Entonces ustedes pueden ver el día que se coloca el arco 19 por 25, aproximadamente 7 semanas después, cómo ya ha mejorado sustancialmente esa oclusión. Y al final, después de 10 semanas de dejar trabajar los arcos, no utilizando elásticos, no haciendo dobleces en el arco de alambre, pudimos conseguir que se alineara, es decir, que se expresara ese torque y se eliminaran estas interferencias. Quizá pude haberlo hecho con un ajuste oclusal, sin embargo, eso significaría mutilar permanentemente estructura de esmalte sin haber ninguna necesidad. Entonces, por eso es que es importante utilizar todo el sistema completo, tanto de tubos como de brackets en la parte anterior y posterior respectivamente.
Y aquí tenemos el comparativo cuando iniciamos el caso, y una vez que lo hemos terminado, ustedes pueden ver aquí la posición corona-radicular, cómo se aprecia, y pues tenemos este caso que es una muestra fehaciente de cómo trabajan los arcos de alambre y cómo hay que darles esa oportunidad para que hagan su trabajo. Cuando hablamos de torque en el segmento anterior, esto es algo de lo que le da mucho pánico a los usuarios de recién inicio en el sistema Damon, porque se habla que hay que tener un control efectivo del torque, que los caninos deben tener una pulsión mutuamente protegida, observar la angulación de los dientes y proyectar metas de tratamiento, es decir, nos llenan con tanta información que en muchas ocasiones, en lugar de darnos la seguridad, nos da una timidez por saber qué tipo de torque vamos a escoger. En el sistema Damon, lo que tenemos, hay que recordar, es un bracket de 4 paredes sólidas con un slot 22 por 27 con un arco máximo trabajo 19 por 25. Muy bien, esta gráfica o esta tabla es la que da muchos dolores de cabeza a los usuarios de Damon. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los usuarios intentan aprenderse de memoria estos valores. Claro, esto sería lo ideal para tener un mayor control y dominio del sistema. Sin embargo, desde mi particular punto de vista, yo lo que hice para poder entender esta situación fue pensar con un sentido común sin la necesidad propiamente de saberme de memoria todos estos valores. ¿Ok? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber es que en un sistema de brackets existen marcas que distinguen a qué diente pertenece y si es derecho o izquierdo. Es decir, estas marcas que estoy señalando aquí, que van normalmente en las aletas que van hacia gingival y hacia distal, marcan el tipo de diente al que pertenece el bracket y si es derecho o izquierdo. En el sistema Damon es importante no confundir esta marca con el color que viene en la tapa del bracket. La tapa del bracket viene distinguida con un color verde, esto significa un valor menor de torque, es decir, un torque bajo. Un punto rojo en la tapa significa un valor de torque alto o super, que es el torque alto. Y el torque estándar viene con un color azul o inclusive a veces no trae ni color. Es decir, la tapita viene en color metálico nada más. Entonces esa es una forma muy fácil de distinguir si es un torque estándar, un torque alto o aumentado o un torque bajo o disminuido. De esta forma nosotros podemos entender un poquito más la secuencia lógica de la utilización de los brackets. Afortunadamente en el sistema Damon también se cuentan con jigs posicionadores, vienen de fábrica ya en los estuches, donde el color verde significa un torque bajo, el color azul significa un torque estándar y el color rojo significa un torque alto. Estos jigs nos ayudan a evitar la utilización de estrellas posicionadoras o de colocadores de brackets porque vienen marcados las alturas de 4, de 3, de 5 milímetros, etcétera. Es únicamente conocer lo que es el jig para poder auxiliar en el posicionamiento de los brackets. Muy bien, entonces, ¿cómo es que podemos nosotros entender de una forma clínica más práctica sin necesidad de aprenderme todos estos valores de memoria? El torque estándar. El torque estándar, ¿para qué me sirve o cuándo lo necesito? El torque estándar se recomienda en casos de apiñamientos ligeros, donde prácticamente no tenemos una gran corrección antero-posterior, es decir, únicamente queremos llevar a un paciente a una buena alineación, donde estamos hablando posiblemente de una clase 1 y este sería el objetivo. Entonces, no requiero que mi segmento anterior vaya hacia adelante o hacia atrás, coloquialmente hablando. El torque alto son valores aumentados de torsión o de torque. Y el torque alto significa, para que ustedes lo entiendan de esta forma, cuando yo quiero que los dientes se vayan hacia adelante. En este caso, para esto sirve el torque alto. Pensar en que los dientes se vayan hacia adelante. Y el torque bajo es lo inverso, son valores disminuidos y es cuando quiero que los dientes se vayan hacia atrás. Es decir, cuando quiero que mis dientes o mis raíces se anclen en la cortical vestibular y las coronas vayan hacia lingual o hacia palatino. ¿De qué depende la selección? Desde el tipo de mecánica que voy a utilizar,
Si el pilar fundamental del tratamiento sería, por ejemplo, con elásticos en una clase 2, en una clase 3, si estoy trabajando con casos de extracciones, por ejemplo, veamos aquí. Cuando utilizamos una mecánica de elásticos de clase 2, lo que sucede con la arcada superior es lo siguiente. Ustedes pueden ver cómo se reduce el valor de torque, es decir, los dientes se van retroinclinando, es decir, se van haciendo hacia el guarosa palatino, y los inferiores se hacen hacia vestibular. ¿Eso qué significa? Que los dientes incisivos superiores van a perder un valor de torsión, es decir, se van a retroinclinar. Entonces, si yo estoy entendiendo que mi caso, o estoy planificando que mi caso lo voy a trabajar con elásticos de clase 2, porque esa es mi meta de tratamiento, corregir una clase 2 con elásticos, yo debo de considerar que al utilizar los elásticos voy a perder torque en el segmento anterior. Siempre lo he comentado en las conferencias, cuando les digo, si ustedes corrigen un overjet, vamos a pensar de 3 o 4 milímetros en un mes, muy seguramente no se corrigió esa clase 2 por una forma natural. Simple y sencillamente lo que hicieron fue perder el torque. Están retroinclinados esos dientes en la zona superior. Y más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con la arcada inferior. Entonces, si utilizo elásticos de clase 2, yo ya sé que voy a perder torque aquí. ¿Qué es lo que hago? Pensar de antemano en una compensación desde el inicio del tratamiento, utilizar brackets de torque alto para que cuando llegue esa etapa donde uso elásticos pesados de clase 2, pueda yo contrarrestar esa fuerza o ese momento negativo que me dan los elásticos de clase 2 y mis dientes se mantengan verticales. De igual manera, cuando hacemos cierres de espacios, si no tenemos el control del torque, nos va a suceder el famoso efecto de la montaña rusa, es decir, una retroinclinación a nivel anterior, apertura de la mordida a nivel posterior. Entonces, necesitamos controlar el torque para evitar este tipo de efectos como ya lo habíamos visto anteriormente. Una retroinclinación excesiva en la zona anterior y apertura a nivel posterior. Cuando hacemos cierres de espacios de extracciones, recordarles nuevamente, un torque alto en el segmento anterior superior nos permitirá cerrar en cuerpo ese segmento anterior. En los casos de clase 3 que van a ser atendidos con elásticos, en la arcada superior se recomienda la utilización de un torque bajo. Ustedes se preguntarán, pero acaba de decir que el torque bajo lleva las coronas hacia palatino, hacia lingual. Efectivamente, pero recuerden, en una clase 3 con elásticos, lo que sucede es, el efecto del elástico, sagitalmente hablando, es empuja a los dientes anteriores superiores. Entonces lo que nosotros necesitamos es corregir esa sobreinclinación, previniéndonos de antemano con un torque bajo. En la arcada inferior tenemos torques estándar, torques bajos, y en los caninos también tenemos torques altos. Muy bien, el torque estándar inferior. Cuando nosotros hacemos extracciones, lo recomendable sería utilizar en el segmento anterior un torque estándar. ¿Por qué razón? Porque al momento de estar retrayendo en el segmento anterior vamos a perder torque. Y un torque estándar nos permitiría tener un mejor control vertical del incisivo inferior. En los casos de apiñamiento donde yo quiero o deseo que los incisivos no se proinclinen, o mejor dicho, quiero controlar al máximo la proinclinación de los incisivos inferiores, lo que decido es utilizar un torque bajo, es decir, un valor disminuido. ¿Para qué? Para que mis raíces se anclen en la cortical vestibular y las coronas queden rectas o verticalizadas para que el efecto sea más a nivel transversal y a nivel posterior de esa solución de apiñamiento. Así es como utilizamos el torque bajo. Tener un mejor control radicular, llevar las raíces hacia vestibular, nos ayuda el utilizar un torque bajo. En los elásticos de clase 2 ya vimos que el efecto superior es que se retroinclinan los incisivos superiores. Pero ¿qué pasa con los incisivos inferiores? También hay una reacción. Con los elásticos de clase 2
los incisivos inferiores se proinclinan. Por eso yo les decía, cuando ustedes tratan de corregir una clase 2 de 3 o 4 milímetros de overjet, para empezar, pues eso ya es mucho. Pero si se les corrigió como por arte de magia en un mes o en 6 semanas, con la utilización de elásticos de clase 2, muy posiblemente lo que sucedió es perdieron torque en la arcada superior, es decir, se retroinclinaron los dientes y en los incisivos inferiores se proinclinaron. Y eso definitivamente no va a tener una muy buena estabilidad. Entonces, para evitar ese efecto secundario de los elásticos de clase 2 en la arcada inferior, es recomendable utilizar el torque bajo en los incisivos inferiores. Entonces, no es necesario aprenderse todos estos valores de torque, simple y sencillamente entender cómo es que funciona un torque estándar, un torque bajo y un torque alto, y a partir de ahí poder hacer la selección. Vamos a pasar ya directamente a los casos clínicos, en el cual este es uno de los auxiliares que se puede utilizar para ayudarnos a conseguir un mejor control del torque. Este es un caso de una recidiva de tratamiento donde se hicieron extracciones superiores, es decir, es un caso de una compensación de una clase 2, en la arcada inferior no hicieron extracciones, y obviamente aquí lo que vemos es una pérdida de torque. Podemos observar la retroinclinación del incisivo superior, como efectivamente aquí lo que me indica es que posiblemente hubo una falta de control al momento del cierre de espacio, es decir, posiblemente cerraron, no sé, quiero pensar que con arcos con loops, y fue excesiva la fuerza, o posiblemente utilizaron arcos redondos y fueron fuerzas elásticas muy pesadas. Por eso es que sucede este efecto. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este es un caso donde utilizamos brackets de torque alto. En ese tiempo utilizamos como opción estética los brackets Damon 3. Ahora ya tenemos los brackets Damon Clear. Estos puntos rojos, como ustedes los pueden apreciar aquí, significa que son torque alto. Muy bien. En la arcada inferior utilizamos un torque bajo. En la arcada superior utilizamos un torque alto para corregir esa inclinación de los incisivos, y en la arcada inferior un torque bajo para mantener verticalizados o tratar de retroinclinar ligeramente esos incisivos que originalmente, vamos a regresar aquí, estaban muy proinclinados. ¿Ok? Bueno, una vez que se han cumplido la etapa de tratamiento de alineación y nivelación con arcos de Copernici redondos, y hemos trabajado con un 14x25 de Copernici en la segunda etapa, que es comenzar el control de torque, en ese momento, si yo veo que es mucho el torque que estoy necesitando, puedo utilizar un arco pretorqueado 20 grados. Estos arcos vienen medidos en milímetros para que ustedes midan de lo que es de lateral a lateral y puedan escoger el tipo de arco. Existen presentaciones en 17x25 y 19x25, son arcos planos. Y decidí utilizar un 17x25. Ustedes pueden ver aquí, cuando tiene estas tres marcas, significa que es un arco de Nitti. Bueno, pues estamos utilizando un arco de Nitti con 20 grados de torque en el segmento anterior de lateral a lateral. ¿Cómo puedo darme cuenta si ya está funcionando o no? Por ejemplo, ustedes pueden ver la relación de los bordes incisales de estos incisivos con el bracket inferior, como se ve ya aquí. Es decir, ya empezó a haber un efecto de torque en el segmento anterior. Muy bien. Continuamos con la tercera etapa de tratamiento, que es la etapa de trabajo con arcos rectangulares 19x25 con hooks presoldados, o pueden ser también a través de hooks de presión. Y aquí hay un elemento que yo he detectado que muchos usuarios Damon lo omiten. Sin embargo, es un elemento de gran utilidad. Esto que se ve aquí como una cadena elástica es transparente. Se llaman tiebacks en el sistema Damon, o algunos lo conocen por E-links, pero es un sistema de fuerza que originalmente se tenía diseñado para mantener los espacios posteriores si hubieran sido casos de extracción, o para evitar diastemas en la parte posterior. Sin embargo, biomecánicamente hablando, tiene un efecto. Cuando nosotros queremos asegurarnos, lo que podemos hacer es atar una ligadura del hook del molar, tensarla, presionarla y entorcharla hasta el hook del arco. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos está generando una fuerza
de tipo sagital. Si recordamos el concepto de torque, el torque se expresa y necesita dos elementos para que pueda llevarse a cabo. El primero es una cupla, es decir, dos fuerzas que están actuando, son lineares, no van al mismo punto, es decir, son no coplanares, y esto es la torsión dentro de la ranura del bracket, ya sea por el bracket o por el alambre. Pero también requerimos un vector o una fuerza en sentido sagital para que el momento resultante nos pueda permitir hacer el movimiento hacia vestibular o hacia palatino de la corona. Si recuerdan un poco de biomecánica, se trata de que el centro de rotación que normalmente se encuentra entre el tercio apical y medio de la raíz, llevarlo y desplazarlo al borde incisal para que pueda existir ese movimiento radicular. Entonces, en Damon no utilizamos esos arcos con loops para hacer esa fuerza de tracción. En Damon lo que utilizamos, en lugar de un arco con loops de tracción, son estos tipos de fuerzas elásticas o tensando una ligadura metálica. Esto es lo que realmente nos va a ayudar a terminar de expresar ese torque que se hubiera seleccionado desde un inicio de tratamiento. Y este es un elemento, como les menciono, que en muchas ocasiones yo he visto que deja de utilizarse. O sea, ¿por qué deja de utilizarse? Porque no se le ha dado el valor necesario para, como un auxiliar para conseguir las metas de tratamiento. Muy bien. Entonces estamos trabajando con los arcos pesados ya. Para terminar este caso, tenemos esta ligadura atada del hook del molar al hook del arco para generar esa fuerza de tracción, y los brackets con torque alto están haciendo esa cupla, es decir, estamos colocando los elementos biomecánicamente necesarios para tener una buena posición corono-radicular. Y finalmente retiramos nuestra aparatología, donde ustedes pueden observar, nunca hice ningún tratamiento para intrusión dental. Simple y sencillamente esto significa, vean ustedes la longitud de la corona en inferior y cómo se ve en la foto determinado, significa un control únicamente del torque, como se apreciaban aquí retroinclinados, en esta otra foto también retroinclinados, y cómo se ven ya en una mejor posición corono-radicular. Esta es la reconstrucción 3D inicial. Ustedes pueden observar aquí cómo se ve la retroinclinación, y esta es la final, cómo todos están ya colocados con un torque adecuado. Este es un segundo caso que vamos a ver. Este caso es muy particular porque tiene cosas muy interesantes. Veamos. Tenemos una posición, vamos a llamar normal de la arcada o hemiarcada superior izquierda, y una proinclinación de la arcada superior derecha. Aquí lo podemos apreciar mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De hecho, existe una simetría de arcadas. Ustedes pueden ver el nivel del canino superior derecho, cómo está en relación al nivel del canino superior izquierdo. Es decir, tenemos una simetría y un desplazamiento de una hemiarcada completa. Observamos también un atrapamiento de un canino inferior. Muy bien. Importante. Yo estoy viendo que aquí el overjet, pues de alguna manera, si ustedes quieren considerarlo así, está adecuado, y que estos incisivos son los que tenemos que hacer hacia atrás. Pensando en esas condiciones, ¿cuál sería la sugerencia de torque? Si yo sé que el torque estándar mantiene en esa posición corona radicular los incisivos, pues bueno, con un poquito de sentido común, yo sé que estos serían un torque estándar. Si yo sé que el torque bajo va a llevar la corona hacia palatino, pues estos dos serían un torque bajo. Y si veo la posición de los caninos, están colapsados hacia el lingual, en el caso de los caninos superiores. Entonces, ¿qué torque escogería yo para los caninos superiores? Sería un torque alto para llevar la corona hacia vestibular. Esta es la realidad que estamos enfrentando con este paciente. Como ustedes pueden ver, a mí me gusta utilizar el auxiliar de un articulador semiajustable. Y aquí es donde realmente me doy cuenta contra quién me voy a enfrentar. Entonces, torque estándar, torque bajo y torque alto para permitir una verticalización de los caninos. Y aquí lo tenemos. Este es un caso que comencé a trabajar con un guarda inferior para también atender un poquito de una sintomatología articular, y al mismo tiempo estuvimos utilizándolo como un biplate.
Muy bien, ustedes pueden ver, la tapa es verde, significa torque bajo, la tapa es roja, significa torque alto, no tiene color en la tapa, es un torque estándar. Muy bien, y comenzamos a trabajar. Fuerzas ligeras es lo que se pregona siempre con los tratamientos en Damon. Y este es el resultado después de 6 meses de tratamiento, cuando recién iniciamos la etapa de los arcos rectangulares, es decir, la segunda etapa de los arcos de copper litio. Muy bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo importante aquí es distinguir lo siguiente. Hemos ya conseguido una mejor simetría de arcada, pero muy interesante. No hemos perdido un gran valor de torque en relación a la posición de los incisivos superiores izquierdos. Vean la posición de los incisivos superiores del lado derecho, como están aquí. Ahora, muy importante, Damon maneja mucho el concepto de las fuerzas musculares. Y, por ejemplo, un botón. Ustedes pueden ver cómo está la arquitectura gingival aquí y ahora cómo está en la parte inferior. Es decir, había una interposición labial. Eso también era un hábito que se fue corrigiendo gracias al nuevo posicionamiento dental. Entonces, ¿cómo estoy seguro de que no hubo una proinclinación? Porque no hay brackets en la arcada inferior. La arcada inferior todavía no la he tocado. Eso me sirve como un punto de guía o de referencia. Muy bien, colocamos los brackets en la arcada inferior. Cuando tenemos un atrapamiento, lo ideal es utilizar un resorte de coil, activarlo cada 4 a 6 semanas hasta conseguir el espacio suficiente para colocar un canino o un bracket en este caso. Entonces colocamos un bracket y lo vamos llevando de poco a poco, no en la primera intención. Importante, si ustedes recuerdan, yo hablé de que había un cierto juego entre el bracket y el alambre. Ese juego nos va a permitir que estas interferencias, sobre todo en los caninos superior e inferior del lado derecho, que estas interferencias, esos 10 grados de juego que existen en el alambre, van a permitir que mutuamente se vayan acomodando en posición, es decir, vayan expresando un torque funcional. Y esa interferencia puede ser eliminada, vamos a llamarlo de una manera más fácil o sencilla o automática, por el trabajo que hacen los brackets y los arcos. Muy bien, tenemos aquí nuevamente recordar el concepto de cómo se expresa el torque en el segmento anterior a través de una fuerza de clase 1 o un elástico de clase 1, como lo quieran llamar, un valor de torque en el bracket y un arco rectangular 19 por 25. Checamos que la oclusión no tenga sus interferencias y finalmente tenemos este tipo de resultados. Así era como habíamos empezado el tratamiento y este es el resultado final. Recuerdan que había un contacto muy fuerte aquí, bueno, se logró disminuir. Y esto es lo que tenemos que buscar en nuestros tratamientos, que las guías funcionales estén establecidas para que existan mejores condiciones, de acuerdo a muchos autores, que existan las mejores condiciones de estabilidad. Vemos aquí la guía canina del lado derecho, lado de trabajo, lado de balance, no hay interferencias. En una guía anterior, aquí tenemos el desplazamiento anterior, no hay interferencias en el segmento posterior, como ustedes pueden observarlo aquí. Y aquí tenemos la guía canina del lado izquierdo, lado de trabajo, lado de balance. Es decir, se consiguen los objetivos funcionales aparte de los estéticos. Esta es nuestra radiografía de control, nuestra radiografía panorámica para ver la verticalización de las raíces. Y este es el resultado final que tenemos en este caso. Es decir, logramos una oclusión mutuamente protegida, corregimos la posición y lo importante e interesante relacionado al tema es que utilizamos torques variables, es decir, torque estándar en estos incisivos, torque bajo en estos incisivos y torque alto en los caninos superiores. Vemos la proyección del incisivo, cómo estaba originalmente y cómo ha reducido esa proinclinación, es decir, se redujo el valor de torque con ese bracket de torque bajo. Esta fue la selección de torques originales y aquí tenemos el resultado. Muy bien.
Un tema muy polémico también dentro del sistema Damon es que los incisivos laterales en muchas ocasiones se ven proinclinados y es un problema de tercer orden o de torque. Bien, vamos a ver este caso clínico. Si ustedes se fijan, la mayoría de las ocasiones los pacientes, sus laterales están más colocados hacia palatino. Bien, ¿cómo vamos a corregir este tipo de situación? Lo primero que hicimos aquí fue trabajar con este paciente modificando ciertas situaciones que se utilizan en el sistema Damon. Por ejemplo, aquí un torque bajo es para poder llevar la raíz hacia vestibular, y aquí lo que utilizamos en este lateral superior izquierdo fue un torque estándar girado 180 grados. Cuando giramos un bracket 180 grados, el valor de torque de ser positivo se convierte en negativo. ¿Por qué estamos usando torques bajos en los laterales? Porque ustedes pueden apreciar que aquí parece como que hubiera una inflamación, no existe una arquitectura gingival del fresoneado radicular, y de igual manera aquí está igual o ligeramente menor el problema. Pero se ve lo mismo, se ve una inflamación, falta ese contorneado radicular. Muy bien, entonces del lado derecho usamos un torque bajo que tiene un valor de menos 5 grados, y del lado izquierdo un torque estándar que tiene un valor de 6 grados, pero girado 180 grados significan 6 grados negativos. Muy bien, continuamos el proceso de alineación y nivelación. ¿Cuál es el efecto de un arco redondo cuando se incluye un diente que está hacia palatal? Si está hacia palatal el arco redondo, nos lo lleva hacia adelante únicamente la corona y la raíz se queda atrás. Muy bien. Ustedes van a poder apreciar aquí cómo se ve la falta de toque, cómo se ve este cíngulo que está muy cargado hacia el palatino, y eso significa una falta de torque. Dejamos trabajar los arcos rectangulares con las mismas prescripciones originales desde un inicio. Y cuando llegamos al 18/25 me doy cuenta que se sigue apreciando una ligera inflamación, pareciera que es una inflamación, tanto en el incisivo superior izquierdo como en el derecho. Hay un concepto, y esto es para los usuarios avanzados, que se denomina el supertorque bajo. Significa que cuando yo necesito mayor presencia radicular, puedo utilizar un bracket que me lleve esa raíz más hacia vestibular, y en este caso decido utilizar un bracket de torque alto en el lateral, girado 180 grados para llevar esa raíz hacia vestibular. Hay que tener mucho cuidado con el biotipo periodontal, tener mucho cuidado cuando es un biotipo periodontal delgado, porque en este tipo de condiciones puede haber una recesión, una de esencias muy grandes, muy importantes. Entonces un bracket de un lateral superior, 13 grados, girado 180, significan en menos 13 grados. ¿Qué hice? Quité los brackets de los laterales, coloqué un par de brackets nuevos de torque alto, girado 180 grados. Ustedes pueden ver cómo se ve aquí esa proinclinación de los incisivos, les falta torque. Nuevamente utilizo un 14/25, controlo el paralelismo radicular, continúo con la secuencia de arcos hasta el 18/25 de Copernici superior, utilizo los arcos pesados de trabajo 19/25 para expresar mayormente el torque, y estamos ya en la etapa de finalización. Ustedes pueden apreciar aquí cómo se ve ya mejorada esta arquitectura gingival por la presencia del festoneado radicular. Retiramos los aparatos. Y esta es la radiografía de control final al momento de retirar la aparatología. Podemos observar cómo se mejoró la arquitectura gingival en este lateral superior izquierdo, cómo se ve la longitud de la corona que se aumentó, no hubo necesidad de hacer gingivoplastías, gingivectomías, absolutamente nada, simple y sencillamente un control de torque. Vean ustedes aquí la presencia del festoneado radicular. Y finalmente este es el resultado que obtenemos trabajando un torque alto invertido 180 grados para convertirlo en un torque negativo. Insisto, cuando se utilizan este tipo de mecánicas de girar los brackets, debe tenerse mucho cuidado con el biotipo periodontal para evitar recesiones gingivales o que las raíces se descubran. Aquí tenemos el inicio del caso, cuando tomamos la decisión de aumentar los valores de torque. ¿Por qué lo hicimos así? Bueno, pudimos haber doblado el alambre,
pudimos haber utilizado auxiliares de torque, como resortes Warren se llaman, pero en este caso, finalmente yo opté por dejar que el bracket haga mi trabajo. Vemos la proyección de los incisivos, se mantienen sobre una cobertura de la función. Y finalmente, esto es a lo que aspiramos con nuestros tratamientos. Tener estética y tener función. Muy bien, yo sé que la charla fue quizá muy rápida, muy acelerada. También sé que quedan grabadas para quien quiera verlo nuevamente. Y uno de los consejos que yo les puedo dar es que entren a la página de ORMCO, porque ahí tiene un apartado que es educación, y ustedes pueden buscar las revistas digitales que se llaman Clinical Impression. Hay particularmente una en el 2009, donde habla precisamente de todos estos conceptos de torque, para quien quiera estudiar un poquito más a profundidad este tema. Agradezco su atención y bueno, pues traté de respetar y cumplir los tiempos para quedarnos un poquito con espacio para las preguntas. Muchísimas gracias.